Les pedimos disculpas, hasta ya estamos grabando, bueno, quedan las disculpas grabadas. Estamos grabando esta parte de la clase, les pedimos disculpas por la desprolijidad que vamos a hacer, ¿sí? A continuación, pero bueno, priorizamos el horario. Yo quería, si me permiten, mostrar un ejemplo que lo hablé recién en la estación de los ingresos y que también lo habíamos hablado en la estación del ENAG y por lo tanto tal vez empiezo por ahí. Voy a compartir pantalla. Eh, Es una imagen que tenemos, ahora avísenme cuando se pueda ver. No se ve, ¿no? No, no se ve. No, no. Es que mi computadora se te acaba de trancar. Es divino esto. Vale, esperen que... ¡Ah! No, no. Genial. Perdí el mouse. O sea que algo se está compartiendo. A ver ahí. No. Bueno. Ay, le tengo que tener paciencia. No sé, bueno, si alguien más quiere compartir mientras esto se reinicia. Bien. No logré compartir nada, ¿verdad? Voy a ir cerrando algunas pestañas acá para que no morir en el intento. Y voy a tratar de nuevo. ¿Me escuchan? Sí. Hola, sí, está. Bien. Y me dice como que estoy compartiendo pantalla. Está Lo cargando. que empezó la función de ¿Empezó? compartir, pero todavía no. ¿Todavía no? ¿Todavía no ven? A no ser que sea negra la pantalla, no estamos viendo nada. Bueno, a mí, a ver, tengo problemas. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a volver a compartir pantalla. Me parece que tal vez ¿Querés va a que ser lo mejor. comparta alguna? ¿Querés decirme cuál ejemplo es y lo comparto? Voy a probar ahora. ¿Pueden ver? Sí, Sí, ahora Ah, sí. bien, Sí. está, sí. genial. Bien, Ahí va. esta es una infografía es un trabajo de Taller 5 de Pacaluc hace bastantes años. Es de la misma generación que Tonga y Clara, ¿sí? O sea, es de la vez que ya vimos algunos ejemplos. Se trabajó, pero el tema es que no tengo una muy buena calidad de imagen, ¿tá? O sea, que no la puedo ampliar demasiado más. Se trabajó con el tema de la escuela sustentable y en este caso lo que se quiso mostrar era la internacionalización y las vinculaciones culturales que surgieron a partir de la construcción de la escuela eh, en Jauregui Berri. Y por lo tanto, hay una primera parte de la infografía que habla de lo que es la construcción, el modelo constructivo, la escuela de Reynolds y demás, una segunda gran parte, o sea, la mayor porcentaje del panel está dedicado a esta idea de la internacionalización y entonces habla cada uno de estos campos, ¿sí? Es un campo de información, las referencias se leen tanto arriba como abajo, porque en este caso porque es muy largo, sino como para ir y volver. Y entonces aquí se habla de quiénes participaron, ¿sí? O sea, en los distintos procesos. Aquí estamos viendo los países hechos con las banderitas, hechos a mano, ahí tiene una cuota bastante plástica. La infografía era en blanco y negro base, y luego
sobre ese elemento lineal se le pegaban elementos físicos, tangibles, reales. Fue parte de la experimentación que hicimos ese año. Y luego aquí tenemos 4 campos distintos que tienen que ver con género, tienen que ver con economía, tienen que ver, bueno, los otros 2 no me acuerdo exactamente, y entonces de cada uno de esos países, ¿sí?, cómo se van distribuyendo los integrantes, los que participaron en cada una de esas categorías. Este tipo de gráfica, que hoy lo ponía como ejemplo, que se llama puntos de panel de coordenada o Panel Coordinate Point, lo que permite es ver la masividad o el total en relación, pero también cada uno de esos elementos, o sea, la individualidad, ¿sí? O sea, yo sé que de Canadá vinieron X cantidad de personas y esas personas yo las puedo seguir aquí, puedo ver qué pasó con cada una de ellas desde aquí, puedo luego ver qué pasó con cada una de esas personas en este plano de información y finalmente en este. Y por lo tanto puedo hacer un cruce, ¿sí?, de la diversidad, bueno, de lo que me interese estar vinculando. ¿Ah? Digo porque en algunos de las informaciones que están manejando puede que sea un modelo válido, ¿está bien? Voy a ver si puedo encontrar rápidamente estos ejemplos, que son fotografías en detalle de lo que veíamos recién. Por eso les decía que tenía una lógica de materialidad. Acá vemos entonces los países y las cuestiones que están representadas. ¿No? Entonces nosotros podemos ir siguiendo, ¿no?, en cada uno de estos elementos. Creo que esta es la última de la fotografía en general. Ahí va, acá, ¿no? Con la relación. ¿Se entiende? Y también, bueno, en este caso puso, para no tener que contar, como hay tantos, ¿sí? Es decir, bueno, no me voy a estar, el que es 1 es sencillo, el que es 2 es sencillo, 3 también, pero llega un momento que son inmanejables. Por lo tanto, viene acompañado con el número general, de nuevo, con esa idea de ver el total en relación a cada parte. O sea, yo puedo ver de estos 20 y pico, ¿sí?, de uruguayos que participaron, bueno, estos 5 se van para arriba en la siguiente categoría, estos se van para allá, estos vienen para acá, estos vienen para acá, porque en esta franja, ¿sí?, representan esta unidad, pero luego en la siguiente franja van a estar en unidades diferentes. Por ejemplo, si yo estoy agrupando por, no sé, el nivel socioeconómico, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, acá están todos en este nivel socioeconómico, pero en la siguiente yo estoy viendo los que tienen grado universitario, los que tienen educación primaria, los que tienen, y tal vez no necesariamente coinciden en todos los casos, tal vez en esto la mayoría sí, pero no todos. ¿Me explico? Entonces, uno puede ir viendo cómo se construyen en esas vidas y en esos devenires de datos. Bien, esto era uno de los ejemplos que quería mostrar, y acá simplemente a modo de entender el proceso constructivo, que en este caso era para un público de la propia facultad, y por lo tanto la idea de usar los desechos y las lógicas que se encontraban en la propia facultad como recurso, bueno, el nivel de lectura, y al final había, yo hablé de que tenía 3 partes, la primera introducción de Reynolds, la segunda de esta comunidad internacional y nacional, porque también estaban los uruguayos, y la tercera tenía que ver con el cronograma, o sea, cómo fueron esas personas participando a nivel de toda la construcción, o sea, cuándo vinieron, cuándo se fueron, también se seguía en la parte horizontal. Bien. Ese era el primer ejemplo que quería compartir de lo que vimos hoy. Este otro
¿sí? Que es un estudio que presenta, este creo que sí lo tenemos en calidad, podemos ampliar bastante más, que presenta la entrega de los premios Nobel, ¿sí? Que es una gráfica tan compleja, o por lo menos en principio parece compleja, que viene con esta idea de gráfica neutra al principio, donde me explica y me ayuda a entender la categoría, ¿sí? Y me ayuda a entender qué es lo que se está representando, qué significa, por ejemplo, la diferencia entre hombre y mujer, o sea, cuando aparece que el premio Nobel fue o sea, reconocido a una mujer. Entonces empezamos a ver ese detalle, hace que rápidamente luego yo pueda ver cómo hay ciertas categorías, ¿no? Economía, química, ¿no? Donde no hay tantos premios de mujeres y sin embargo literatura, la del Premio de la Paz, es más fácil que reconozcan a las mujeres en esas categorías, ¿no? O sea, es como, deja de manifiesto esas inequidades y esas desigualdades incluso ahí, ¿no? También lo ordena, ¿no? En función de, a nivel, hace como cortes en los años, y hace como una segunda gráfica abajo, que acompaña a la primera, ¿no? También es como interesante porque además luego también hace un estudio de las universidades, o sea, esos premios, ¿no? ¿De dónde sale esa gente? Y también hay como una evidencia del manipuleo del mercado universitario, digamos, ¿no? O sea, eh, es como, es evidente que los premios están siempre con las mismas personas, o sea, las personas que salen de los mismos lugares, eh, o sea, como puestos como no solo los que son, las personas que son anunciadas, sino al final a quién se le termina dando el premio. Hay muy pocos premios que se escapan de estos ámbitos universitarios o de estos círculos, ¿no? Bien, más allá de eso, que es simplemente anecdótico de esta gráfica, lo que de nuevo me parecía interesante es cómo acá tenemos cada una de estas categorías se lee en sí misma, a su vez cada una de estas categorías se lee en relación de la otra, y a su vez dentro de cada categoría podemos incluso cruzar otra información. Es una lectura compleja, pero que gracias a esta herramienta de decodificación nos permite zambullirnos adentro, ¿sí? Entonces uno también tiene que buscar eso, saber cuál va a ser el tiempo de lectura que se le va a dedicar y qué quiere uno como, como buscar en el otro, ¿no? O sea, bien, ¿hay comentarios en el chat? Sí, una partitura, totalmente. Sí, 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 tiene esa lógica de, de partitura. Bueno, pero sí, y también juega con eso del ecualizador, ¿no? También yendo a otro rango de, mezcla distintos, mezcla gráficas de flujo, mezcla gráficas de fiebre, ¿no? La de las líneas con los puntitos es de fiebre, y luego mezcla gráficas de barra. Y digo esto porque hoy también hablamos de, ay, las gráficas de barra, qué aburridas que son las gráficas de barra. Bueno, pero en realidad a veces ir con recursos muy sencillos, pero magistralmente trabajados, también hace que el recurso infográfico final sea sumamente interesante, ¿no? El que veíamos recién de Pacaluk, que estamos viendo ahora, que bueno, ya es un trabajo internacional. Y finalmente, perdón que siga, pero así termino de mostrarlos que, a ver dónde quedaron, son las últimas fotos que subí. Que pido perdón porque son fotos que saqué de un libro, o sea, tengo que dar esta explicación. Es un libro que tengo en casa que creo que se pueden conseguir, así que no las pude ni girar. O sea, el libro es
de una editorial amiga que adoro, que se llama Locorrabia, ¿sí? Con la cual he coeditado un montón de historietas, gente que son amigos, o sea, íntimos de la casa, o sea, uno de los editores, Marco Vergara, y su mujer, cuando a veces vienen a Montevideo, se quedan a dormir en mi casa, o sea, ese nivel de relación. Y sin embargo, destrozaron, o sea, el libro está editado con los dientes, ¿tá? Y destrozaron los trabajos editoriales de infografía. Así que lo digo porque aquellas personas que quieren trabajar como pieza la publicación, ¿sí? El material impreso, cuando hablamos de infografía tienen que cuidar ciertas cuestiones en el armado de las páginas, ¿ah? Porque, nada, pueden pasar estas cosas que el libro no permite, y este no es el peor ejemplo. Esta es una página, quiero ver, el juego de relación, ahí va, que empieza acá, ¿sí? Ya. Esta es la evolución de Batman, Superman, Flash y Wonder Woman a lo largo del tiempo. ¿tá? Ahora, esta línea temporal termina acá porque el libro, o sea, porque estaba previsto funcionar en otro soporte y el libro no lo permitió, y por lo tanto tuvieron que, o sea, cortarlo y seguir en otras páginas. O sea, es imposible que el lector pueda vincular estas líneas con las que estaban en la página anterior. ¿Me explico? O sea, el recurso, en este caso editorial, no era el más apropiado para hacer esta representación. Tendría que haber sido un desplegable si querían resolverlo en el propio libro, ¿tá? Pero no partir la infografía de esta manera y ponérmela en 3 páginas sucesivas. Por más que, bueno, trataron de buscar que los tiempos, ¿no? O sea, la temporalización de la sucesión tenga algún tipo de sentido, bueno, hicieron lo que pudieron, pero realmente no está, no fue una buena resolución. En este caso, lo mismo, ven, o sea, el terrible, terrible error de edición, veo esto y juro que quiero matar a los locorrabia. Bueno, la cuestión, acá estamos hablando una vinculación entre la creación y todo lo que tiene relación con las tortugas ninjas, ¿no? En parte, bueno, los distintos artistas que caracterizan y dan los nombres a los personajes, y una relación directa con el lenguaje de subte y el tema de que son subterráneas porque las tortugas están en las alcantarillas. Traje esta y la siguiente, que es la de Mario, me parece, ahí va, y esta de Mario porque justo en nuestra estación hay alguien que está tomando Mario, para hablar de eso de, bueno, ¿cuánto puedo tomar, ¿no? de productos culturales que están registrados y que están protegidos por derechos de autor y por royalties y demás? Entonces, acá es interesante analizar, bueno, qué causa-beneficio voy a llegar a tener. En este caso, estos son materiales que fueron hechos por un infógrafo argentino que los hizo para su o sea, desarrollo personal, digamos, porque tuvo ganas, pero luego vino una editorial y le dijo, ay, ¿te parece? Las unimos y hacemos un libro. Y este libro es público, se vende en Argentina, se vende en Uruguay y este... Y, y a no ser que venga una demanda, o sea, que alguien llame o que esto de alguna manera trascienda y llegue a, bueno, en este caso a Nintendo o a DC o a Marvel y quieran hacer una demanda para sacar esto del recorrido público, o sea, esto es un producto cultural que es válido también. Entonces, digo esto por esa cuestión de, bueno, hasta dónde tomo inspiración o hasta dónde uso el recurso, si quiero hacer un guiño, ¿no? Si quiero hacerme un vínculo, hay que saber que podemos recibir una demanda, ¿no? Podemos tener que destruir el material o podemos usarlo, pasar años y que nadie se entere o que a nadie le moleste o le importe. Soy consciente de que no se pidió autorización a todas las empresas que aparecen mencionadas en este libro para su publicación. Sí, el encuadernado es terrible porque realmente no se logra, bueno, acá de última no es una doble página, en el de las tortugas ninja es imposible, o sea, imposible. Y creo que tengo otra doble página que
que también, bueno, acá justo en este es el que menos sufre tal vez, bueno, también hablando de cómo se pueden usar personajes y demás. En fin, perdón que estoy sacando las notas. Ah, el de Mario, los de las tortugas ninjas, el de Pacaluc. Y el de premio Nobel. El de premio Nobel era para el de la banana, que hoy hablamos. Y tutores, personas, público, Gracias. de nada, línea de tiempo. Bien, perfecto. Nada, eso, porque hoy veíamos una gráfica de barras con texturas que tal vez no daba toda la información que podía llegar a dar, entonces queríamos mostrar otro tipo de gráficas. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama quién? ¿El diseñador o el infógrafo o el El libro, que la hizo editorial? el libro, ¿cómo se llama? El libro lo volví a guardar en la biblioteca, ahora enseguida lo traigo. Algo de cómics seguro, infografía, cómics y no sé qué. La editorial es Locorrabia y el infógrafo, Emil, ¿estás por ahí? Infocomic, Norberto Sí, Baruch. Norberto, Ese mismo, el fotógrafo es Norberto Baruch. sí, Hay Norberto una Baruch. versión digital, avisó para quien esté interesado. Ah, sí, porque eso es verdad. Locorrabia, ahora con el tema de la pandemia, digitalizó todo su material. Así que si quieren leer historieta, también pueden. No, pero además seguramente ahí debe estar todo en buena posición, no debe comer nada, no debe estar funcionando, Sí, a mí, yo que soy probablemente. del libro objeto, como que nada, me da dolor igual, ¿no? O sea, Por supuesto, pero rescatarlo sí, maravilloso de ese esfuerzo. sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, esos eran los ejemplos que en principio yo tenía para mostrar. Ahora dejo de compartir y paso a compartir otro. Estación de Pablo Muñoz. ¿Vos tenés? Buenas. Así ahora no. Ah, No, no íbamos a compartir perdón, tal vez el de la catedral, ese que me acuerdo que hablamos, Y si quieren, de Florencia, por el tema de la composición y la relación entre las partes, o el del beso también, como idea de elemento que organiza y distribuye en el espacio. Digo, tiro para ver si... sí. Yo lo comparto. Si Dale, quieren. ahí va, dale. dale, Yo dale. los dos tanto el de los domos a lo largo de la historia como el otro, que mostraba todas las partes, esperen que voy a compartir. Voy a apagar la cámara antes que explote todo. A ver si. Capaz que este en primer lugar. Ahí va. A nosotros nos pasó hoy un poco en la clase que algunos habían elegido como algún recurso, ya sea de figura retórica o como para ejemplificar determinadas situaciones, pero se quedaban como en una única aplicación o en como un comentario al pasar o una introducción a la situación, a la pieza tipográfica. Y como mostrar que en realidad hay incluso las personas también que habían elegido alguna figura retórica en particular, ya sea un Lego o plasticina o lo que sea, poder ver todas las diferentes posibilidades que les permite, no solamente el recurso, o sea, en este caso el domo como elemento, donde se muestra desde una vista sonométrica, ¿Sí? se descompone también como para ver el interior, desde los dibujos, ya sea de croquis o como de la estructura, de determinados funcionamientos, o sea, se utiliza el recurso y se utilizan los diferentes elementos de contexto, primero en relación al objeto, que vendría a ser el domo, pero también el recurso de representación, de la ilustración.
O sea, se utiliza en algunos puntos una ilustración como a gran detalle, como casi hiperrealista, pero también recurso ilustrativo más de croquis o más de esbozo, más de dibujo, que siguen Sí. siendo parte de la misma familia. Entonces, no solamente las diferentes formas de representar el elemento a trabajar, sino el recurso que se está utilizando. Totalmente. Y agrego además que luego cuando va a utilizar el mapa o cuando utiliza la línea de tiempo, genera o sea, una misma código visual que es común a lo que veíamos recién. Entonces, el elemento lineal, gris, con esos temas rojos, ¿no? O sea, como para destacar, son los que se utilizan en el mapa, son los que se utilizan en la línea de tiempo, son los que se utilizan luego incluso a nivel de texto, ¿no? En cuanto a notas al pie o comentarios, o sea, como que también hay un cuidado, ¿no? En los dibujos más técnicos, en ese tipo de cosas. Exactamente. Bueno, eso era un poco lo que quería comentar de este ejemplo. No sé Sí. si alguien quería decir algo más. Pues si no Con muestro respecto a el ese proceso- ejemplo, no sé, Emil, dale tú. No, si no ponías el del beso y el otro que es muy conceptual, pero para entender los procesos también. Sí, yo mientras van poniendo el del beso, simplemente también hablar sobre esa orden de lectura que está tan claro en esa idea de scrollear hacia abajo y cómo entra en tema, me pone un mapa de ubicación, me pone una línea de tiempo, luego me lleva a la pieza central, o sea, cómo me invita a ir bajando y me voy sumergiendo en la información, ¿sí? Entonces eso también está como muy pensado. A mí lo que me parece interesante de este ejemplo es que se llama Un mundo de sensaciones, y bueno, el beso apasionado dura aproximadamente 1 minuto, tiempo suficiente para que en el cuerpo estalle una revolución. Así, por diversos mecanismos fisiológicos, hay órganos que trabajan más y se liberan hormonas y las bacterias pasan de una boca a la otra. Lo que cuenta esta infografía, en realidad, es un proceso, ¿no? Y eso es lo interesante, es como de alguna manera se trabaja fotográficamente y vectorialmente para mostrar los órganos internos. Bueno, muestra el icono de esta figura que es hecha por, ¿alguien se acuerda quién hizo esta escultura? No. Bueno, toma esta escultura que es famosa, ¿no? Justamente para hacer este anclaje y, bueno, y explicar esta situación. Pero lo único que hace prácticamente es sacar flechas con exactamente lo que va pasando en el cuerpo, y uno, mientras vas leyendo detenidamente, vas entendiendo todos los procesos que pasan en el organismo. Es un tipo de infografía que, si bien no tiene muchos datos o un proceso de datos como tenía la infografía de los premios Nobel, que es un cruce de información, y es tal cruce de información que además te tiene que dar una gráfica extra para que vos entiendas cómo se lee la infografía, esta simplemente contándote un proceso sigue siendo una infografía. ¿Se entiende la diferencia que quiero enmarcar? O sea, mientras contemos un proceso que a simple vista no, en 4 párrafos, o contándotelo así nomás, no lo entenderías, acá usa el proceso, la información ordenada en base a una imagen que te va sacando flechas para que vos vayas comprendiendo la situación, que de otra manera no lo entenderías con este nivel de detalle, ¿no? Sí. Y este es también entendiendo otro tipo de infografía, así como el premio Nobel es una cosa como súper compleja respecto a la información y a todo el cruce de información. El beso es algo más simple porque explica un proceso, entonces se para en una imagen con flechas que te van indicando, o lo que acaba de mostrar Gastón, el del domo, que de alguna manera es entender todo eso, y bueno, y se basa en el tipo de ilustraciones y esos cortes transversales y, bueno, y otro tipo de vistas que hace la construcción para que eso se entienda, porque si no lo hiciera, eso no se podría comprender. Esto es simplemente la pelea de 2 boxeadores, que esto lo vimos en el ejemplo de la clase, pero creo que lo interesante de esto es entender Sí, cómo... seguimos viendo el del beso. Tal vez estaría bueno poner el ejemplo de los Ah, boxeadores. perdón. Pensé que lo había cambiado. Menos mal que me avisaron. Vamos de nuevo, perdón.
Yo iba a decir Rodin también, pero como escultor, pero solo porque me sonaba, o sea, no tengo ningún tipo de información fehaciente. Exacto. Bueno, el beso esto que lo explicamos, pero como ya lo explicamos, quiero como redondear que a diferencia de las otras infografías, tanto la compleja de los premios Nobel o el beso que explica un proceso, esto se apoya en infogramas, porque esta sí podríamos decir que es una infografía que tiene más infogramas, que es toda esta gráfica que tenemos acá en el medio, estas gráficas anexas de barra común y corriente, este tipo de gráficas que no son tan clásicas, sino más bien es como una experimentación infográfica de parte de Jaime Serra, y este tipo de gráficas acá tipo, Sí, Ari. bueno, no me sale el nombre, pero resumidamente, uno visualmente lo que entiende acá es que Fraser golpeó o tuvo muchos más golpes, como ven las flechas naranjas, a Ali. Pero si uno, lo interesante es esto, que si uno lo empieza a leer detalladamente a la infografía, es una fake news. En realidad tuvo muchos menos golpes Ali, pero fueron muchos más acertados. ¿tá? Y el acierto fue tal que obviamente lo que logró, o sea, terminó ganando la pelea. Bueno, quería hacer como esa diferencia de tipos de infografía con diferentes tipos de información, ¿no? No todo tiene que ser cuantitativo, de alguna manera. El del beso es como un buen ejemplo de una información súper cualitativa, pero es una infografía al fin. Yo, Sí, claro. ¿Alguien quiere? no, solo complementar por uno de los ejemplos que vimos en la estación del ENAG de Rossini y Matías, que querían comparar geografía con cantidad y estaba el tema de las proporciones. Y hay comparto pantalla, pero puse el link ahí también que lo pueden ver, es una infografía interactiva sobre las medallas, ¿ahí se está viendo? Sí, se está viendo. Olímpicas a lo largo de la historia. Parecido a lo de los premios Nobel, pero lo que justamente se muestra acá, y se puede ir cambiando acá arriba, se compara justamente por área la cantidad de medallas. Entonces, no sé, por ejemplo, en el año 64 los que tuvieron más medallas fueron Estados Unidos y la Unión Soviética, y ahí, sí, o sea, si hago el mouse por arriba, me da la cantidad por oro, bronce y plata, pero me parecía que era un buen ejemplo justamente, particularmente hablando del trabajo de ustedes, de cómo resuelven en este caso países, en el caso de ustedes era departamentos y cantidades. Claro, pero el tema es que creo que la discusión que se daba era que en el caso de ellos, los círculos no eran tan, no se diferenciaban tanto por tamaño, Bueno, ¿no? Me imagino que en este caso Uruguay va a ser un puntito de ese 3 píxeles de lo que hablábamos hoy, ¿no? Con las 2 medallas en toda la historia que ganó, después a ver si se acuerdan, lo y podemos ver. entonces ahí podés ver las diferencias. Claro, Ahora, si todos los países ganaran más o menos la misma cantidad de medallas y todas estas bolas fueran más o menos del mismo tamaño, y si bueno, tú quieres mostrar que que está equiparado, está bien. Pero si tú quieres mostrar que hay una diferencia, pero la diferencia es tan pequeña que visualmente no se representa, entonces tendrían que buscar otra tipo de representación, donde eso se pueda visualizar de una mejor manera. o que Porque los máximos y los mínimos estén más diferenciados, entonces, sí, porque bueno, acá, acá hay una proporción de radio, ¿no? También. exacto, tal cual, sí. Y acá hay una decisión respecto a, o sea, los que tienen más, el radio es tanto y el que tiene menos es menos, o sea, hay un cálculo hecho a partir de, ¿no? Sí, Que nos da como este mapa. Pero bueno, me parecía que podía ser sí, como, totalmente. A mí me parece que este es un muy buen ejemplo donde realmente el recurso de los radios visualmente se notan, ¿no? ¿no? Entonces uno puede realmente empezar a ver las diferencias que hay, ¿no? Entre unos y otros. Ahora, si los radios fueran todos más similares, ¿no? Entonces ahí
también en este caso serviría, porque como puedo ir paseando por los años, yo puedo ir viendo cómo se va moviendo, ¿no? Pero si yo solo quiero mostrar que hay algo que es diferente y muestro círculos que tienen todos el radio muy parecido, entonces no me está sirviendo para mostrar la diferencia, porque Claro. visualmente me está reforzando que están bastante Claro. equiparados. Y otra cosa que está también en este tipo de infografía interactiva, en vez que yo puedo cambiar la visión geográfica por la visión por ranking, y esto sería como una especie de gráfico de barras, pero que en realidad Exacto. en vez de barras son círculos, o sea, como, etcétera, ¿no? Y como ir viendo cómo esas informaciones pueden ir conviviendo y Sí, pasando. lo que está bueno acá de los círculos es que igual estos círculos están puestos en una especie de mapa invisible, Ujú. ¿no? Hay como un orden entre dónde está Francia, dónde está Estados Unidos, dónde está la Unión Soviética, dónde está China, dónde está Corea, o sea, no es exacto, pero hay una construcción, ¿no? Ah, De lo que nosotros entendemos por el mapamundi más como eurocentrista, ¿no? Totalmente. Eh, y de, entonces acá se Thompson, construye, claro, que se construye la geografía sin estar. en el año 96 la mayoría de las medallas estuvieron como centradas en Sí, Europa, y yo qué sé, capaz que si vas a otro año, es como esta cosa de, no sé, en el 904 a Estados Unidos, que es claro, como esos juegos. sí. Pero dejo de compartir y ya estamos. Sí, yo quería compartir una última cosa en base a algo que Dale. surgió hoy y que comentó Bea la clase pasada, porque hay muchos grupos que están trabajando en piezas interactivas que vas perdiendo información a medida que van cambiando las placas. Y había uno de los ejemplos, eh, a ver, esto es una pieza para ver en su totalidad, ¿no? Lo que quería reparar era en el acompañamiento del lector durante la lectura de la pieza, que ellos acá en realidad van mostrando los diferentes domos a lo largo de la historia, con información de cada uno, que si bien la información es, en cada uno, la información se repite en el sentido de dónde se encuentra el nombre, dónde está la descripción, la cantidad de los años, o sea, se repite como una estructura de lectura. Salud. Perdón. Llega un momento en el cual, cuando estás por llegar al final, tenés un montón de información acumulada que es muy difícil retener lo que decían todos los casos anteriores. Acá ellos exponen 8 casos, entonces como que es fácil perderse o no acordarse, o bueno, ir saltando al siguiente y al siguiente. Y el recurso que ponen arriba, que en realidad lo ponen por otro motivo, que era como evidenciar que de las grandes obras de arquitectura de la historia, 8 son cúpulas o domos, pero de paso sirve para tener como un lugar de referencia en el cual te dice el nombre y la ubicación de dónde está el anterior. Entonces, como que de alguna forma utilizar un recurso que te acompaña en la lectura como un lugar al cual recurrir cuando necesitas acordarte cuál era el nombre del anterior, o de qué trataba, o en qué país estaba, como acá se utiliza, ya les repito, ¿no? Acá está utilizado de otra forma, pero me parecía que podía llegar a funcionar como recurso para las personas que están como más trancadas, o que estuvimos hablando incluso, por lo menos en nuestro foro, de tener como algún elemento que ayude a la persona al estar saltando de diapositiva en diapositiva a recordar por lo menos parte o un acompañamiento del conocimiento que se va acumulando. No un esquemita abajo que se va sumando, pero sí algún tipo de recurso que le permita a la persona como no desvincularse completamente de la información de las diapositivas anteriores. Sobre todo aquellos casos en los cuales la intención es que la persona vuelva para atrás y pruebe otros recorridos, como para algún Sí, detalle final. perfecto. Y Emil, quería decir con uno más. Sí, pero estoy analizando. Creo que capaz que no sabes, porque va a ser un poco confuso. Perdón, me arrepentí. Ok. No, capaz que genera confusión y no, capaz que más adelante. Ah, Esperen que yo quería ver algo.
Bueno, no, en general, como para la clase que viene, la idea es como, depende cada una de las correcciones que hemos hecho, hay distintos niveles de avance y de análisis, pero en algún punto tenemos que empezar a nosotros, como grupo docente, a leer más en detalle. O sea, aquellas personas que todavía están en una búsqueda casi exploratoria o de boceto, o que todavía no tienen mucha idea de qué van a hacer con la información, necesitan apretar un poco de acelerador, ¿sí? Porque nosotros vamos a tener que empezar a entrar cada vez más en detalle en cómo está funcionando ese infograma y qué está diciendo exactamente y cómo lo está presentando y con qué otra cosa se está vinculando, ¿sí? Entonces, ya los textos no van a poder ser así nomás, ya los recursos no van a poder hacer, bueno, esto está medio que en proceso, sino que tienen que empezar a definir lo que ya tienen definido y poder que nosotros podamos ver los huecos donde todavía hay huecos, ¿sí? Para poder ayudarlos en ese relación. Infografía de superhéroes, sí, la editorial es Loco Rabia, genial que pusieron ahí el link. Bien. En ese sentido, me parece que es importante, de nuevo, o sea, que cada uno haga como una especie de decir, bueno, está bien, estoy en esta situación, necesito dar un paso tal vez más grande del que vengo dando, o necesito enfocarme eh, en resolver ciertas cosas para no perder el hilo o la dinámica. De nuevo, vimos distintos niveles de avance, entonces estamos en una situación donde estamos teniendo simultáneamente grupos que por ahí están mucho más avanzados y grupos que todavía no lo están tanto. Por eso estamos alentando a los que no lo están tanto a que hagan un esfuerzo para tratar de ponerse más a tiro, porque las correcciones que vienen a continuación son bastante más específicas y de detalle, ¿no, Emil? No, son más profundas, ¿no? Sí, exacto. Sí, Y de la no, mano no de eso, pueden. lo que hablamos en nuestra estación, yo creo también de ponernos un poco en el lugar, creo que a todos nos pasa a veces que a uno tiene tanta información y uno ya, es un tema del diseñador que ya se va como preconcibe formas o maneras de comunicar sin entender mucho exactamente a dónde quiere ir, y eso creo que nos frena automáticamente. Entonces, a veces pasa eso, uno está frenado porque no se anima a tirar toda la información sobre la mesa, y Que quería plantear como consejo, no es un consejo, pero sí es una herramienta de análisis, ¿sí? Que lo hice en 2 estaciones, pero que quería hacerlo en general, es cuando nosotros estamos, tenemos de alguna manera las vinculaciones, ¿no?, generadas en nuestra pieza, y tenemos recursos, el que sea, visual, y una imagen, una ilustración, una fotografía, y a su vez tenemos el texto con datos numéricos y datos textuales. Pongamos en capas distintas, ¿sí?, la información, la imagen, la ilustración, lo que sea, el recurso visual que sea, y los textos. Y hagamos el ejercicio de apagar uno y apagar el otro. O sea, si yo apago el texto, miro la ilustración y no entiendo absolutamente nada, prendo el texto de nuevo, apago la imagen, leo la información y entiendo absolutamente todo, es que esa ilustración no está sirviendo para nada. ¿Sí? Es solo un elemento estético. O sea, de alguna manera, si yo apago cualquiera de los dos, en una relación donde la información se compone de ambos elementos, yo no logro entender todo si me falta una parte. ¿Ah? Entonces, eso me parece que es un buen ejercicio para
medir si nosotros los recursos que estamos usando realmente estamos construyendo información o simplemente estamos repitiendo de forma visual elementos que estamos a su vez dando de forma apoyados en los textos. ¿Ah? O sea, de nuevo, hoy, si apagamos en el del beso y sacábamos el elemento de todo el elemento orgánico, no íbamos a entender la mitad de los textos que estaban ahí. O sea, esos textos se entienden porque hacen link o generan un vínculo directo con ese esquema que está puesto sobre esa estatua. ¿Sí? Entonces, eso es como, nada, un buen ejercicio como para medirnos a nosotros mismos qué estamos haciendo, cómo estamos usando los recursos. Acá dicen que a mí me pasa a pensar con el ejemplo de los frascos de sangre que nos mostraron, y si hago ese ejercicio, creo que sin el texto no tiene sentido. No, claro, o sea, no es que es una cosa, o sea, tú sacás los textos y no tiene sentido, sacás la imagen y tampoco tiene sentido. O sea, que ahí el equilibrio, o sea, la imagen y el texto se están apoyando mutuamente para construir la información. O sea, no, la idea de estos recursos es que tienen que existir ambos para que sea entendible. ¿Sí? De nada. Bien, bueno, ¿pronto? ¿Alguna otra cosa? Bien, tiempo récord, nos pasamos 8 minutos, pero pensé que iba a ser peor. Así que les agradecemos a todos por la paciencia, el tiempo, y tal vez ponemos en EVA alguno de los ejemplos que mostramos, o los, para que queden, bueno, el de los de Locorrabia ya fueron compartidos, pero tal vez el de los premios Nobel y algún otro de los que vimos hoy también los compartimos. ¿No? En EVA, sí. Muy bien. Genial, porque están buenísimos. Bárbaro, gracias. Gracias. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Descansen. Chao, hasta el viernes. Chao, nos vemos. Chao.